En esta mañana en verdad debo pedir disculpas a nuestros técnicos que he cambiado el tema. Mis sinceras disculpas por no haberlo mencionado antes. Quiero hablarles algo sobre, no la continuación del tema que había estado presentando el jueves y el viernes anoche, sino un tema distinto. Tal vez en parte porque nosotros todavía, aunque ya más libres, estamos experimentando algo de lo que la nueva realidad de la vida nos confronta hoy. Abren sus Biblias, si son tan amables, en la primera epístola del apóstol San Pedro, el capítulo 4 y el versículo 19. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 19. Ustedes lo tienen también allí en la pantalla. Se nos dice en esta versión que tenemos en el frente, que debe ser la Reina Valera de 1960 o aproximadamente, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Hay mucho contenido en ese corto versículo, pero en esta mañana quiero concentrarme en el primero de ellos, es los que padecen según la voluntad de Dios. Después de mirar algunos libros que pudieran darnos seguridad de que la traducción era correcta, entre ellos el léxico, el diccionario, etc., busqué un par de otras versiones de la Biblia para ver cómo lo enuncian, para estar seguros de que podía yo entender lo que Pedro nos quería enseñar a través de este versículo, si me permiten decirlo, un poco raro. En la traducción del lenguaje actual, TLA, lo dice de esta forma: por eso los que sufren porque Dios así lo quiere, y continúa. Y en la nueva traducción viviente, otra de las traducciones que usan un lenguaje más diario de nuestro vocabulario, dice, de modo que se sufren de la manera que agrada a Dios. En otras palabras, evidentemente, Pedro está haciendo referencia a que no por ser hijo de Dios tenemos garantías. Si comenzáramos a mirar desde el versículo 12 para ver el mensaje previo, ¿no es cierto?, pero el contexto, notaremos de que el apóstol Pedro está diciendo de que por ser hijo de Dios, por ser un buen discípulo del Señor, por seguir por los caminos de Dios, algunas ocasiones tendrás que sufrir. Este mensaje de alguna manera, o este pasaje quiero decir, de alguna manera contradice a algunos de los pensadores de hoy, me refiero al mundo cristiano en forma general, o algunos autores también cristianos, donde casi nos enseñan de que una vez que nosotros aceptamos a Jesús, es como que ganamos un boleto dorado para tener dinero, para tener fama, para tener salud, para tener progreso, para tener familia estable, para tener todo lo que la vida ofrece. Sin embargo, el apóstol Pedro está diciendo, porque tú eres hijo de Dios, vas a tener que sufrir, y es de acuerdo a la voluntad de Dios, no es de acuerdo a la voluntad tuya o a la voluntad del enemigo, sino es de acuerdo a la voluntad de tu Creador que tienes que pasar por ello. ¿Cómo podemos entender eso teniendo un Dios de amor? Un Dios que ama completamente, totalmente, sin quedarse una pizca de lo que no sea amor. ¿Cómo entenderlo? Acompáñenme, si me permiten, a analizar este tema sobre tres clases de sufrimientos que los seres humanos vivimos en este planeta. Primero es el sufrimiento universal. El sufrimiento universal lo tenemos todos los seres humanos porque vivimos en este mundo de pecado, degradado por el pecado, y que
donde quiera que estemos, no importa si soy religioso, si no lo soy, si soy ateo, si soy agnóstico, si soy metodista, si soy católico, si soy adventista, porque estoy viviendo en este planeta. Aquí, en la ciudad de Berrien Springs, pasó el tornado y aquí he sufrido las consecuencias. ¿Eso es porque Dios me lo mandó? No, sencillamente porque este mundo de pecado, degradado por el pecado, ha causado desastres naturales, entre otras cosas. Podríamos poner ejemplos como el terrorismo, podríamos poner ejemplos como un huracán, para quienes están acostumbrados a vivir en Florida, donde vivimos nosotros y pasamos calores intensos. Si alguno de ustedes quiere sentir parte de lo que habrá de ser el infierno, no vayan a Florida, es un poco más al sur, pero ahí se va acercando un poco, ¿no es cierto? O terremotos, o incendios, terrorismos, diferentes elementos. No hace discriminación esta clase de sufrimiento. Todos los seres humanos por vivir aquí nos tocan vivir. Hay una segunda clase de sufrimiento, y es el sufrimiento de acuerdo a las consecuencias naturales. Son las consecuencias de mis propias decisiones. Yo he decidido ser un fumador. Es mi libertad de tomar esa decisión y habré de pagar las consecuencias con mi salud, incluso tal vez abriéndose la tumba antes de tiempo de lo que podría haber sido si no tomaba esa decisión. Me gustan comprar cosas, no tengo suficientes recursos, me empiezo a endeudar, termino en bancarrota. ¿Y quién es el culpable? Bueno, generalmente siempre le echamos la culpa a otro, ¿no es cierto? Pero si somos sinceros y buscamos la raíz de la causa que nos ha llevado a la crisis, tenemos que decir, yo fui el que lo causé. Un buen ejemplo de esta clase de sufrimiento de las consecuencias naturales la podemos tomar de la historia de un personaje de la televisión de hace algunos años atrás, en el año 2006, el mes de septiembre. Con 44 años de edad, Steve Irwin, conocido como el cazador de cocodrilos, fue atravesado por la púa de una raya, la púa de una raya que atravesó su corazón, y el filmador, el hombre que lo acompañaba, tan solo escuchó decirle, a través de sus cascos y sus mensajes de comunicación internas, me estoy muriendo. Dejó 2 hijos huérfanos y una esposa viuda, 44 años de edad. ¿Por qué? Pues su decisión. Lo había hecho muchas veces antes, no había tenido ningún problema. Al contrario, era conocido como el hombre que hacía las mayores travesuras, travesuras con animales feroces, y salía limpio, salía sin mayor problema. Sin embargo, en aquella ocasión, por su propia decisión, pagó las consecuencias con su vida. Mis malas decisiones son el resultado de tomar decisiones separado de Dios, porque Dios no quiere que tome malas decisiones. Él quiere que tome las mejores decisiones, que tome decisiones que me puedan dar gozo, me puedan dar alegría, me puedan dar paz, me puedan dar conducción hacia la vida, me puedan dar la orientación necesaria para hacer frente a las circunstancias que mi vida está confrontando en ese momento. De manera que si yo tomo malas decisiones, no son mis decisiones, sí, yo las tomé final. Sin embargo, he sido influenciado no por el Dios de los cielos, sino por el enemigo del Dios de los cielos, de tal manera que me ha llevado para ese camino equivocado. El tercer tipo de sufrimiento es de lo que considero que el apóstol Pedro está hablando cuando menciona que es el sufrimiento de acuerdo a la voluntad de Dios. Es el sufrimiento que yo llamo el sufrimiento que forma el carácter, No todo sufrimiento es como consecuencia de vivir en este planeta degradado.
No todo sufrimiento es como consecuencia de mis malas decisiones, sino que en algunas ocasiones, algunos de los sufrimientos de los hijos de Dios incluidos, es porque Dios está más interesado de mi carácter que de mi comodidad. Dios está más interesado de formar aquello que me habrá de poner en condiciones óptimas para disfrutar por la eternidad del cielo, a tan solo darme aquello que en el momento temporal pudiera satisfacer algo de mi necesidad, cuando en verdad Él sabe que eso no me va a conducir para el camino del bien. Para entender tal vez este concepto de el Antiguo Testamento nos puede, mejor dicho, este concepto, en el Antiguo Testamento encontramos la experiencia, el libro de Éxodo, donde Dios endureció el corazón de Faraón. Es una declaración común en la Biblia, donde Dios se hace responsable de lo que no es responsable en forma directa, aunque en el fondo lo es. Porque si Dios está enviando el Espíritu Santo a todas las personas a través desde el nacimiento de la historia de la humanidad, cuando Faraón niega, rechaza, no hace caso a la orientación de parte de Dios. Dios, al haber enviado al Espíritu Santo para tocar su corazón y permitir que Israel pueda salir libre, Él de alguna manera está a través de esa obra endureciendo su corazón. En otras palabras, es más una expresión idiomática que nos puede ayudar a entender lo que Dios quiere decirnos a través de ello. No es el carácter lo que nos da la entrada a la patria celestial. El carácter es cierto que es importante porque nosotros sabremos de lo que nosotros hayamos formado aquí, lo habremos de disfrutar por la eternidad más allá. Lo que nos da la entrada al cielo es Cristo Jesús, solamente Cristo Jesús. Entonces, ¿qué rol tiene el carácter, siendo de que Dios estaría tan interesado que si el sufrimiento tuviera que formar parte de mi formación de carácter, ¿por qué el poner ese énfasis? Es porque imagínate de que si tú hoy fueras un amargado, si yo fuera un amargado, un quejoso, cuando llego al cielo, pero qué belleza, ¿cómo me voy a acordar de ser quejoso? Lo voy a disfrutar me lo puedo imaginar por la eternidad, pero la eternidad es más larga de lo que es mi vida, de nuestra vida. Por lo tanto, después de pasar 10 años, después de pasar 15 años, después de pasar 70 años, después de pasar 500 años, pero ¿y no hay otra cosa mejor? ¿Y no será que a Dios se le faltó algo más? En otras palabras, es el carácter aquello que me va a dar el deseo de querer vivir por la eternidad en el cielo, no el que me dará la puerta para poder entrar al cielo, porque Cristo es el único que me lo ofrece. Esta tercera clase, quiero decir, del sufrimiento. El sufrimiento que forma nuestro carácter, porque Dios está más interesado de formar mi carácter que mi personalidad, o mejor dicho, de mi comodidad, es lo que nos acerca o nos aleja de Dios. Porque las otras dos clases de sufrimiento tenemos una más fácil comprensión de lo que significa. Si vino un terremoto, bueno, me tocó, este es el lugar, hay una explicación. Si tomé una mala decisión y me llevó a un mal camino, aunque me cueste reconocerlo, porque nos cuesta reconocer si no siempre le echamos la culpa a otros, pero en el fondo lo reconocemos y decimos, bueno, yo estoy pagando las consecuencias. Pero cuando no hay una explicación fácil, que es esta clase de sufrimiento, o nos acercamos a Dios o nos alejamos de Dios. Dios, que lo permitió que suceda, si lo ha permitido que ese sufrimiento llegue a su Hijo, es porque Él sabe que no había otra forma de acercarlo al cristiano, acercarme a Él,
sin esa clase de sufrimiento, porque Él anhela mi salvación más que mi alegría temporal en la vida. Si Él permitió ese sufrimiento es porque nada bueno como prueba podría haberme ayudado para purificar, para limpiar, para corregir, para cambiar mi carácter y ser más semejante a Cristo Jesús. Si alguno de tus hijos hoy no se encuentra adorando contigo y tú crees todo lo posible para que ellos estén en el camino del bien. No te olvides de que Dios va a seguir trabajando en la vida de ellos, porque Él los ama bastante más que tú. Y Él no se va a conformar con una prueba. Y si esa prueba que Él permite que el enemigo la cause sobre tu hijo, Él va a seguir probando. Naturalmente es muy valioso que tú y yo como padres estemos intercediendo por ellos para que Dios sienta el valor que yo le estoy dando a mi hijo para su salvación, de tal manera que su Espíritu Santo siga trabajando en la vida y en el corazón de cada uno de nuestros hijos que hoy no están en el sendero del bien. ¿Cómo puedo desarrollar mi fe en Dios para cuando vengan los problemas? Siendo de que el sufrimiento lo vamos a tener por una o por otra causa, ¿cómo puedo fortalecer mi fe de tal manera que cuando vengan esas dificultades se presenten? Y esto tal vez quienes han estado las noches anteriores lo habrán escuchado ya, o lo han escuchado ya. 3 caminos: escucharlo, hablarle y compartirlo. Esos 3 pilares son los que hacen que yo pueda caminar con Él, fortalecer mi fe, para que cuando vengan las pruebas que no tengan explicación, pueda, en lugar de alejarme de Él, acercarme a Él para seguir adelante, porque sé la clase de Dios que es, debido a que he tenido una relación cercana con ese mi Creador. En el año 1876, algunos años antes que hubiéramos nacido, el gobierno británico pasó una ley en cuanto a los barcos comerciales. Esa ley requería que todo barco tuviera una marca en su arco. Hoy todos los barcos, no solamente los de Inglaterra, lo tienen, que determinan hasta qué nivel pueden cargar de tal manera que pudieran tener una navegación segura en su sendero a destino final. Si el nivel del agua estaba por debajo de esa marca del arco, pues había que quitar algunas cargas, de tal manera que pudieran llegar sin ninguna dificultad a destino, como decía recién. Esa marca se fue llamada la marca Plimsoll, en nombre del legislador británico que fue instrumental en pasar esa ley. Yo quiero asegurarte en esta mañana o en esta tarde de que Dios tiene una marca Plimsoll sobre ti. Él dice: yo sé hasta dónde puedes soportar. Más de eso no vas a recibir. No te lo envío yo, pero permito que venga sobre ti de tal manera que tu carácter pueda ser corregido, tocado, pulido o lo que fuera necesario. Y yo voy a velar que esa marca esté sobre ti, aunque en el momento pareciera que va más allá de lo que puedo soportar, que puedo resistir. Hace algunos años atrás, recuerdo que alguien muy cercano a nosotros como familia tuvo una prueba muy grande.
Yo estaba alojado en un hotel en esa noche, sentí que se golpeó la puerta, le había dicho a esta persona que estaba durmiendo en ese cuarto. Eran tal vez 2, 3 de la mañana y me encontré con esa persona. Y me dijo, estoy desesperada. Entramos, conversamos, dormimos y al día siguiente tomé camino para nuevos destinos. A partir de ese momento, por la cercanía de la persona a la cual me estoy refiriendo, sentí como que la carga, la prueba, el sufrimiento era mío también. En cierta ocasión recuerdo en esos momentos, en esos días, me acuerdo haberme arrodillado junto a mi cama. Nivia estaba trabajando en ese momento y me puse a orar. Y en verdad casi no oré, sino fue lágrimas. Esas lágrimas que tal vez algunos padres puedan entender. Cuando sus hijos o cuando alguien querido está cometiendo alguna cosa o le ha sucedido una crisis seria. Creo haberme vaciado en ese momento. Yo le dije, Señor, perdóname lo que te voy a decir, pero creo que se te fue la mano. Ya es demasiado intenso. Recuerdo haberme levantado de la cama, ir al otro dormitorio donde nuestro hijo menor estaba, Kevin, durmiendo, estaba también arrodillado, orando también por esta persona que queremos tanto como familia, como decía. Puse mi brazo sobre su hombro y los dos nos pusimos a llorar como niños otra vez. Sin embargo, esto ha pasado ya hace algunos años y la vida sigue. Si Dios permitió que esta persona cercana a nosotros, que al punto que nosotros lo sentimos como si hubiera sido nuestro, sucedió, es porque Dios sabía de que lo íbamos a poder hacer frente, lo íbamos a poder salir adelante, no nos íbamos a atascar en medio de la lucha, aunque en ese momento fue tan serio, tan fuerte, que parecía que las fuerzas se habían agotado, que el límite se había cruzado. Sin embargo, Dios esta mañana quiere decirte, esta tarde quiere decirte, ten la plena seguridad de que yo sé cuál es tu marca Plimsoll y no voy a permitir que ningún sufrimiento, por más que sea mi voluntad, porque te estoy formando el carácter, sobrepase tu límite, porque yo soy Jehová, yo velo por ti, y mi intención no es tu sufrimiento, sino que el sufrimiento te haga la persona que quiero que viva conmigo por la eternidad en la patria celestial. ¿Quieres decirle al Señor esta mañana, esta tarde, Señor, yo quiero que me ayudes a desarrollar fe en ti? Y que si viene, cuando venga un sufrimiento, pueda salir airoso, confiado de que tu marca está bien controlada y no habrás de permitir ningún grado de sufrimiento mayor de lo que puedas soportar. Si quieres decirle eso al Señor Jesús, te voy a invitar que en estos momentos te pongas de pie para tener la oración final en este culto de adoración a nuestro Dios. Buen Dios y Padre que moras en las alturas de los cielos, te damos gracias de todo corazón porque el Dios maravilloso que tú eres y el Señor Jesucristo a quien tú enviaste son lo más grande que nosotros nos pudiésemos imaginar que existe. En algunos momentos de nuestra vida hemos pasado y en algunos momentos de nuestra vida habremos de pasar por momentos difíciles también. Nos hemos puesto de pie no para que tú lo veas, porque tú ves nuestro corazón, sino para reafirmar en nosotros nuestro deseo de que queremos tener fe en ti. Aumenta nuestra fe de tal manera que cuando esa crisis, cuando esa dificultad, cuando el problema de salud, cuando el problema de la vida espiritual de nuestros hijos, cuando el problema financiero que se va a nuestra casa suceda,
podamos tener la fuerza, la entereza para acercarnos más a ti, trabajar sobre nuestro carácter, de tal manera que podamos salir airosos con Jesús y recibir de Él la corona de la vida eterna cuando venga por segunda vez. En el nombre de Jesús lo pedimos y lo agradecemos.